pueden ver el rótulo, ¿no? Cómo se comercializaba la clopromacina, con el nombre de Largactil, ¿ya? Así fue cuando salió al mercado, se llamaba Largactil. Y esa era su propaganda, podríamos así decirlo, ¿ya? Siguiente, por favor. Definición de un neuroléptico. Este es del libro de Stahl, de Joseph Stahl, ¿ya? ¿Sí? Del libro de Joseph Stahl, del año 2013. ¿Qué nos dice el profesor Stahl? Neuroléptico es un término que se utiliza para los antipsicóticos de primera generación porque producían, ¿qué cosa? Neurolepsis. ¿Y qué era la neurolepsis? ¿Qué era la neurolepsis? Nuevamente, ¿qué era la neurolepsis? Por eso se le pone ese nombre. Un cuadro que se iba a caracterizar por, primero, enlentecimiento motor, ustedes lo pueden ver ahí en rojo, luego en dorado ven aquietamiento emocional y en tercero, indiferencia afectiva. En otras palabras, estabas como un robot, ¿ya? Enlentecimiento psicomotor, aquietamiento emocional e indiferencia afectiva. ¿Eso es lo que tiene? Eso es lo que tiene. ¿Sí? Eso es lo que tiene. Muy bien. Siguiente, por favor. Clasificación química de los antipsicóticos de primera generación. Vamos a observarlo. Las fenotiacinas, las que les he llamado. Tenemos a las fenotiacinas aliafáticas, como la clopromacina, la promacina, la triflupromacina, las piperidinas, la tioridacina, la mesoridacina, las piperacinas, como la trifluperacina, flufenacina, perfenacina, acetofenacina. Tenemos los tiosantenos, tenemos las dibenzoxazepinas, como la loxapina, las butirofenonas, como el haloperidol y el droperidol, y las difenilbutilpiperidinas, como la pimosina. Actualmente en el mercado ha quedado el haloperidol, ha quedado todavía la flufenacina, todavía la trifluperacina, y todavía por ahí podemos ver la clopromacina. El resto de antipsicóticos de primera generación prácticamente no se prescriben, no se usan, no se venden, y la comercialización es muy pobre. Seguimos, por favor. Bueno, lo que ya estamos hablando, ¿no? Este es del libro de Sadok, de Kaplan-Sadok, del 2009. Las fenotiacinas las vamos a agrupar como aliafáticas, piperidinas y piperacinas. Siguiente. Las fenotiacinas aliafáticas, el principal representante, la clopromacina, como ya lo hemos dicho. Siguiente, por favor. En las butirofenonas, el más conocido, el haloperidol. Bien, siguiente, ahí estamos, no lo mueva, por favor. Otra forma de clasificar los antipsicóticos, ¿sí? Ya no solo por familias, es ver la potencia. Dentro de los antipsicóticos de primera generación, yo puedo apreciar la potencia antipsicótica que tiene. Y entonces tengo los de baja potencia, como la clopromacina, ¿sí? Tengo los de potencia media, como la ferfenacina, y tengo los de alta potencia, como haloperidol y flufenacina. ¿Pueden verlo ahí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de los siguientes antipsicóticos de primera generación es considerado como de alta potencia? Y les pongo, ¿no?, las alternativas: clopromacina, loxapina, frefenacina, molindona y haloperidol. La respuesta va a ser, obviamente, haloperidol es el de alta potencia, ¿no? ¿Sí? Haloperidol va a ser el de alta potencia, si yo pusiera esa pregunta en el examen, solo por decir. Siguiente, por favor. Recuerde, los antipsicóticos de primera generación se van a clasificar de acuerdo a potencia y estructura química, como ya hemos visto, o por familias o por potencia. Los antipsicóticos de primera generación de alta potencia, como el haloperidol, tienen alto riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Recuerde siempre eso. Y los antipsicóticos de primera generación de baja potencia son más sedativos, o sea, producen más sueño. Y tienen riesgo más alto de ¿qué? De hipotensión y efectos anticolinérgicos. Debido a esto, su uso es cada vez menor. ¿Por qué? Porque el paciente te puede hacer un cuadro hipotensivo, ¿no? Te hace una hipotensión y ahí aparece un problema. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien. Antipsicóticos de segunda generación, también llamados atípicos.
¿Por qué ese gráfico que está al costado? Algunas me preguntaron, yo también decía, ¿por qué? Por eso lo vi en la clase de un profesor hace muchos años, cuando intentaba explicar este fenómeno, ¿no? ¿Qué pasa con los antipsicóticos de segunda generación? Para explicarlo hay que entender pues, las vías dopaminérgicas, porque la acción, por ejemplo, de los antipsicóticos de primera generación es bloquear receptores de 2 en todas las vías dopaminérgicas. Pero los antipsicóticos de segunda generación no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a mandar? ¿La acción del fármaco mismo o va a mandar dónde va a actuar este fármaco? O sea, porque dependiendo de dónde actúe es lo que vamos a tener la respuesta, ¿no? Que vamos a tener la respuesta, como aparece acá, este es de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La cuestión entonces está en saber quién manda acá, si las palabras o lo que yo digo, pues es lo que va a ocurrir con estos fármacos. ¿Quién es lo que va a hacer efecto finalmente? ¿El fármaco mismo o la vía donde va a estar actuando este fármaco? Y lo que vamos a ver a continuación es que lo que va a mandar no es el fármaco, sino dónde haga acción este fármaco. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, primero hay que reconocer este término. Ustedes han estado escuchando acerca de típico, atípico, típico, atípico. Entonces hay que definir qué cosa es la tipicidad. En estos fármacos antipsicóticos se ha considerado, y se sigue considerando tal vez hasta hoy, que lo típico es que los fármacos de primera generación me produzcan síntomas extrapiramidales. Entonces, si aparecía un fármaco que no me producía esos síntomas extrapiramidales, lo voy a llamar atípico. De ahí que venga el nombre de atipicidad. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, yo presiono a la izquierda, antipsicóticos atípicos, originalmente se conocía como una menor o se conocía como un menor riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Pero posteriormente se ha ampliado dentro del término atipicidad o antipsicóticos atípicos, eficacia frente a síntomas cognitivos y negativos, ausencia de elevación de prolactina, eficacia frente a pacientes resistentes al tratamiento, todo eso hay. Todo eso hay. ¿Ya? Todo eso. ¿Correcto? Muy bien. Siguiente, por favor. Los antipsicóticos de segunda generación, acá está como ASG, ¿ya? Antipsicóticos de segunda generación. Que es lo que vamos a ver acá. De acuerdo al año de aprobación, tenemos en primer lugar clozapina, Leponex en 1989, risperidona en 1993, olanzapina en 1996, quetiapina en 1997, ciprasidona en el año 2001 y aripiprazol en el año 2002. Siguiente, por favor. Bien, podemos ver ahí paliperidona, por ejemplo, en el año 2006, iloperidona en el año 2009, acenapina en el año 2009 y lurasidona en el año 2010. Acá en Perú hay que reconocer que tenemos, pues, nosotros lurasidona, tenemos paliperidona, tenemos clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y aripiprazol, ¿no? Tenemos casi la mayoría de antipsicóticos. Siguiente, por favor. Bien, mecanismo de acción de los antipsicóticos, ¿ya? Mecanismo de acción de los antipsicóticos. ¿Qué es lo que sabemos? Acá observen ustedes, en azul, al lado izquierdo, antipsicótico de primera generación. ¿Lo vemos ahí? ¿Sí? Antipsicótico de primera generación. Los antipsicóticos reducen la neurotransmisión dopaminérgica. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, tú tienes en el lado azul, como ustedes pueden verlo ahí, antipsicótico de primera generación, que es lo que hace bloquear receptores de 2. De 2. Y tienes al otro lado los antipsicóticos de segunda generación que también van a bloquear de 2. Y tienes los que hacen agonismo parcial de 2. Me está confundiendo, doctor. ¿Cómo es eso de una cosa es antagonismo? Ya, antagonismo al lado izquierdo lo estoy viendo bien. Y al lado derecho veo que me está poniendo agonismo parcial de D2 y a mí me pone aripiprazol y me pone D2 positivo. ¿Qué cosa estaría ocurriendo ahí? Yo digo, depende de la vía. ¿Sí? En la vía mesolímbica, recuerden, si yo bloqueo receptores D2 en la vía mesolímbica, lo que se va a traducir es menor intensidad de alucinaciones, menor intensidad de delirios, menor intensidad de síntomas positivos, menor intensidad de agitación psicomotriz. Pero si ese mismo efecto
de bloquear receptores de 2 lo hago en la vía mesocortical, voy a tener una intensificación de síntomas negativos. ¿Ya? Los síntomas negativos van a estar mucho más intensificados. Y si es en la vía nigroestriatal, voy a tener mayor frecuencia de síntomas extrapiramidales. Por eso hay un fármaco como por ejemplo el aripiprazol que produce antagonismo de 2 en la vía mesolímbica, pero hace efecto agonista de 2 en la vía mesocortical y en la vía nigroestriatal. Por eso se observan menos síntomas negativos o menos intensidad de síntomas negativos con este fármaco y una menor presencia de síntomas extrapiramidales. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Ya. Bien, acá lo podemos ver lo que les estoy mencionando, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación son antagonistas totales de 2 en las 4 vías dopaminérgicas, como aparece. También bloquean en menor medida receptores histaminérgicos H1, muscarínicos tipo 1 y alfa 1. ¿Ya? También los bloquean. También podemos ver eso. Pero sobre todo su acción es bloquear receptores D2. Siguiente, por favor. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación son antagonistas también de los receptores serotoninérgicos tipo 5-HT2A. ¿Ya? Y eso se observó porque cuando salió el primer antipsicótico de segunda generación, la clozapina producía efecto antagónico 5-HT2. Entonces hay que reconocer que tienen estos fármacos una alta afinidad por los 5-HT2, ¿sí? Y tienen una menor afinidad D2 que el haloperidol. Entonces son menos potentes que el haloperidol. Sí. El haloperidol es de altísima potencia. El haloperidol es un antipsicótico de altísima potencia. Pero por lo mismo que tiene altísima potencia, tiene también muchos efectos adversos. ¿Ya? Entonces los antipsicóticos de segunda generación, si bien no pueden ser tan potentes como el haloperidol, como que logran un equilibrio. Y me ofrecen menos efectos adversos, pero también menos potencia antipsicótica. ¿Ya? Entonces, a largo plazo va a haber una mejor adherencia porque obviamente hay menos efectos adversos. Y si hay una mejor adherencia, hay menor número de recaídas. Por lo tanto, a largo plazo terminan siendo más eficientes los antipsicóticos de segunda generación. Siguiente, por favor. Recordar, los antipsicóticos de segunda generación son antagonistas 5-HT2, se disocian rápidamente de los receptores de 2, y algunos antipsicóticos de segunda generación son agonistas 5-HT1. Entonces, en estos antipsicóticos que hacen efecto agonista 5-HT1, recuerden que son receptores serotoninérgicos, como puede ser el aripiprazol y como puede ser la quetiapina, los vamos a utilizar para potenciar el tratamiento antidepresivo en depresiones resistentes. Podemos utilizarlas, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Me pregunta, acá yo mismo, este es un artículo que lo publicó Tasman y Lieberman en el año 2008, ¿no? En el libro, perdón, Psiquiatría, tercera edición. ¿Qué dice? Antagonismo de 5-HT2A, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué vas a bloquear eso si tienes un antipsicótico de segunda generación? ¿Qué se produce? Cuando hay este antagonismo de este receptor 5-HT2A, se produce un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, ¿ya? Y hay un aumento de liberación de dopamina también. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? Que si tú tienes un efecto bloqueando todo lo que corresponde a los receptores de 2 a ese nivel, en la vía nigroestriatal vas a tener síntomas extrapiramidales. Pero si tú bloqueas no los receptores de 2 en la vía nigroestriatal, pasas a bloquear los receptores 5-HT2, vas a tener un aumento de la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, y eso es lo que necesitas. Al aumentar la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigroestriatal, tienes menos síntomas extrapiramidales. Por eso es que se observa que en los antipsicóticos de segunda generación hay menos síntomas extrapiramidales. Siguiente, por favor. Bien, limitaciones de la teoría serotoninérgica dopaminérgica, ya vemos así, ¿ya?
Algunos antipsicóticos de primera generación tienen afinidad por receptores serotoninérgicos, pero no tienen un perfil atípico, ¿no? Eso se ha observado. Y los coeficientes, o sea, de cuánto efecto antagónico hace sobre 5-HT2 y sobre D2, no siempre predicen riesgo de síntomas extrapiramidales también. ¿Ya? Esto lo dejo acá, no voy a profundizar mucho en este tema, que ya suele ser un poco más complicado, ¿sí? Quedémonos en que los antipsicóticos de segunda generación, y eso es lo que quiero que tengan ustedes en cuenta, no solamente van a hacer un bloqueo de receptores D2, sino también hacen un bloqueo de receptores serotoninérgicos, ¿ya? Bien, hasta acá, ¿tenemos o tendremos alguna pregunta antes de pasar a las vías dopaminérgicas? Todo claro, doctor. Muy bien, entonces deme 30 segundos, doctor. Muy bien, entonces, vamos a pasar entonces a hablar acerca de las vías dopaminérgicas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Dentro de las vías dopaminérgicas vamos a tener la vía mesolímbica, la cual está asociada a la producción de síntomas positivos. Tenemos la vía mesocortical, cuando nos hablan de síntomas negativos. Tenemos la vía nigroestriata, los síntomas extrapiramidales, y la vía tuberoinfundibular, como nos hablan que el resultado va a ser la hiperprolactinemia. Todo esto es lo que observamos o las alteraciones asociadas dependiendo en qué vía estemos hablando. Bien. Siguiente, por favor. Vías dopaminérgicas y síntomas de esquizofrenia, vamos a hablar. La hiperactividad de la vía mesolímbica va a producir síntomas positivos, en primer lugar. La disfunción en la vía mesocortical, como pueden ver a la derecha en rojo, va a producir síntomas negativos y cognitivos. Siguiente, por favor. Aquí observamos NA, núcleo cumbens, y BTA, área tegmental ventral, ¿ya? Lo que vemos, proyecciones del área tegmental ventral van hacia el núcleo cumbens, y esto está relacionado con factores de motivación, emociones y recompensa, y las implicancias son que los antagonismos de D2 en esta área reducen los síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora en rojo, ¿no? Vía mesocortical. Tenemos área tegmental ventral y tenemos el córtex. En anatomía, proyecciones desde el área tegmental ventral a la corteza prefrontal, lo pueden ver ahí ustedes, ¿sí? La fisiología, la cognición y la función ejecutiva regula las emociones y la afectividad. Implicancias, la hipofunción de la vía mesocortical va a estar relacionada con los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. Entonces, pues obviamente, si yo bloqueo transmisión, voy a tener empeoramiento de estos síntomas. ¿Ya? Muy bien, siguiente, por favor. Wow, la vía nigroestriatal y síntomas extrapiramidales, ¿no? Tenemos ahí ganglios basales y sustancia negra. Anatómicamente observamos proyecciones desde la sustancia negra, la pars compacta, al núcleo estriado, núcleo caudado y putamen. Fisiología es que esta zona es responsable o está involucrada en el movimiento intencional. Implicancias, el antagonismo, o sea, el bloqueo de los receptores D2 puede inducir síntomas extrapiramidales. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Vía tuberoinfundibular y liberación de prolactina. A nivel anatómico tenemos hipotálamo, la zona infundibular. A nivel de fisiología, la dopamina se libera hacia la circulación portal, conectando la eminencia media con la adenipófisis,
Y vemos que la dopamina inhibe tónicamente la liberación de prolactina. ¿Eso es lo que vemos? Sí. Implicancias, el antagonismo de 2, o sea, bloquear los receptores de 2 en este nivel, va a aumentar los niveles de prolactina. Entonces, ahora que hemos visto la fisiología de estas 4 vías, entendemos por qué si yo, como un antipsicótico de primera generación, bloqueo receptores de 2 en todas las vías, voy a tener todos los efectos adversos posibles. A nivel de la vía tuberoinfundibular tengo hiperprolactinemia. A nivel de la vía nigroestriada tengo síntomas extrapiramidales. A nivel de la vía mesocortical tengo síntomas negativos intensificados, ¿no? Síntomas cognitivos, síntomas negativos. Y a nivel de la vía mesolímbica tengo disminución de los síntomas positivos. Por eso lo bueno de la acción de los antipsicóticos de segunda y de tercera generación. ¿Por qué? Porque ellos me van a producir antagonismo en la vía mesolímbica, lo cual va a reducir los síntomas positivos, va a producir de repente cierto agonismo en la vía mesocortical, mejorando, hasta incluso mejorando un poco los síntomas negativos y con menos implicancia de síntomas cognitivos, va a producir menor frecuencia de síntomas extrapiramidales y prácticamente no va a producir elevación de la prolactina en la mayoría de los casos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Hay que recordar también esto, doctores, los antipsicóticos de segunda generación se disocian rápidamente de los receptores de dosis. Quiere decir que están en un momento y luego se van, ¿no? Los antipsicóticos de primera generación, unión a receptores de 2, nos trae una alta afinidad. Clozapina y otros antipsicóticos de segunda generación tienen unión a receptores de 2 con una menor afinidad también, ¿ya? Menor afinidad. Los antipsicóticos, siguiente, por favor. Los antipsicóticos de segunda generación se disocian fácilmente de los receptores de 2, eso ya lo sabemos, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Siguiente, por favor. Lo mismo, acá estamos viendo cómo va saliendo rápidamente el receptor de 2. Siguiente. Y va a pasar su lugar siendo ocupado por la dopamina, obviamente. Siguiente. Bueno, otro de los efectos también que tienen los antipsicóticos hay que reconocer que no solamente es bloqueo o agonismo de estos receptores de 2 y 5-HT2, que son los más importantes, ¿no? Sino que también van a tener cambios en la traducción de señales intracelulares como de la adenilato ciclasa, canales iónicos, fosfolipasas, AMPC cíclico, quinasa dependiente de AMPC cíclico, PKC, PLC, entre otros, ¿ya? O sea, tiene muchos más efectos que los que simplemente estamos señalando ahora, pero en relativa importancia, recuerden siempre, antipsicóticos de segunda generación, vamos a hablar de bloqueo de receptores de 2 o antagonismo de 2 y agonismo 5-HT muchas veces. Perdón. Vamos a hablar de antagonismo de 2 y vamos a hablar de antagonismo 5-HT también, pero agonismo de repente en algunas otras vías dopaminérgicas. Ya en la vía mesolímbica es lo que se va a producir, lo que se estoy señalando, pero depende a nivel de qué vía estemos hablando cuando hablamos de antipsicótico de segunda generación. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les señalaba, ¿no? Algunos antipsicóticos de segunda generación son agonistas también 5-HT1, como la ciprasidona, la quetiapina y la clozapina, y esto aumentaría la liberación de dopamina y reduciría la de glutamato. Siguiente. Recuerden esto, este es un artículo publicado por Kapoor en el año 2000, ¿no? En el American Journal de Psiquiatría. Y este gráfico representa muy bien, nos dice, tengan mucho cuidado cuando usan antipsicóticos, porque cuando la ocupación del receptor de 2, recuerden siempre esto, ¿ya? La eficacia antipsicótica de un fármaco se mide la eficacia antipsicótica de un fármaco se mide en relación a cuánto ocupa del receptor de 2. Y entonces en este artículo de Kapoor nos señalaba de que la mayor eficacia antipsicótica va a estar entre un 60 a 75%. ¿Ya? 60 a 75% máximo de ocupación del receptor de 2. Después de eso, o sea, no es porque le doy más fármaco o le aumento la dosis va a mejorar, no, porque si yo logro aumentar la dosis y se bloquea el receptor más allá del 75%, lo que voy a tener, observen a la derecha en rojo, síntomas extrapiramidales. Yo paso del 75% de ocupación y tengo síntomas extrapiramidales. Y eso hay que tener cuidado, ¿sí? Siguiente, por favor.
Resumen de los efectos adversos, doctores, ¿no? Vamos a ver, dependiendo la acción, dónde esté. Si hace acción, por ejemplo, observen ahí hacia abajo, en receptores D2, en la vía mesocortical, vamos a tener un síndrome deficitario. En la vía tuberoinfundibular aumento de la prolactina, pero no solamente eso, voy a tener galactorrea, disfunción sexual, disminución de la libido, ginecomastia, infertilidad, amenorrea, osteoporosis, y en la vía negroestriada, síntomas extrapiramidales como acaticia, extrapiramidalismo, distonías y disquinesia tardía. ¿Qué es la acaticia? Ya lo hemos visto, ¿no? Anteriormente, incapacidad para mantenerse quieto, ¿sí? Es esa la acaticia. Si hago bloqueo de receptores M1, por ejemplo, voy a tener somnolencia, estreñimiento, visión borrosa, boca seca, problemas de memoria, retención urinaria, taquicardia, síndrome neuroléptico maligno, entre otros. Si hago el bloqueo del receptor histaminérgico tipo 1, aumento de peso y somnolencia, y los alfa 1, voy a tener hipotensión, mareo, somnolencia, vértigo, taquicardia refleja y disfunción eréctil, ¿no? Eso cuando estamos hablando de un antipsicótico clásico, un antipsicótico clásico de primera generación, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Resumen de los mecanismos de acción, doctores. Mecanismo de acción de antipsicóticos de primera generación, recuerden, solamente antagonismo de D2. Y con eso nos vamos quedando tranquilos. En cambio, los antipsicóticos de segunda generación presentan antagonismo 5-HT2A más D2. La disociación en el receptor D2 es rápida y el agonismo en el 5-HT1 también es bastante, se encuentra y es notable, ¿no? Otro de los efectos que vemos en los antipsicóticos de primera generación es un antagonismo de los receptores M1, H1 y alfa-1, entre otros. Y en lo que corresponde a antipsicóticos de segunda generación, los antipsicóticos hay antagonismo de receptores M1, H1, 5-HT12, alfa-1, entre otros. Y es lo que vamos a encontrar, ¿no? Muy bien, doctores. Esta es la última diapositiva. En realidad, todo esto es un resumen de algo bastante extenso y mucho más profundo. He tratado de hacerlo lo más rápido y lo más sencillo posible para que pueda entenderse a nivel de pregrado. Créanme que es mucho más complicado de todo lo que se está viendo acá, pero creo que ustedes han hecho un enorme esfuerzo para poder entenderlo. No quisiera terminar las clases que he estado dando todo este tiempo, e incluso la enseñanza misma de la psiquiatría, sin recordar unas palabras de la única persona, creo que ha podido ganar 2 premios Nobel, uno en física y uno en química, ¿no? Que es Marie Curie. Marie Curie tiene una frase maravillosa que nos ayuda a ver y comprender y ver mucho más allá de los estigmas o de los estereotipos que tenemos en la sociedad, ¿no? ¿Puede poner la siguiente diapositiva, doctora, por favor? Y es esta frase, ¿no? Porque a veces yo noto el miedo cuando van a empezar una rotación de psiquiatría, pero pues no debería ser así, ¿no? Ustedes léanla, la pueden ver ahí. La frase es maravillosa, ¿no? Léanlo, cada uno de ustedes. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Muy bien, doctores, si hubiera algunas preguntas, encantado de poder responderlas.